Histología fundamental, tejido epitelial, epitelios simples, tercera parte sobre el tejido epitelial. Como habíamos planteado previamente, los tejidos epiteliales corresponden a tejidos fundamentales cuya función es recubrir las estructuras internas y externas del organismo. En tal sentido, los tejidos epiteliales cumplen 4 posibles funciones básicas: protección, secreción, absorción y transporte. Las células epiteliales se caracterizan por ubicarse siempre hacia la luz y estar fuertemente unidas entre sí, algo que denominamos alta cohesión celular, lo que implica que su matriz extracelular sea pobre y casi nula desde el punto de vista de la microscopía de luz. Las células epiteliales se caracterizan por estar siempre apoyadas por un tejido conectivo a través de una membrana basal y tienen la posibilidad de encontrarse polarizadas y establecer especializaciones de membrana, divididas en dominios, el dominio apical y el dominio basal y lateral. Para revisar los tipos de especializaciones, por favor, repasen el video número 2. Ahora bien, según la función que tienen los epitelios, recordemos que eran 4 fundamentales, los epitelios pueden adaptarse para presentar capacidades mayores o menores para cada una de estas funciones. Los epitelios pueden variar dependiendo de la forma y el número de células que presentan para cumplir dichas funciones, y se clasifican a grandes rasgos en 2 tipos de epitelios principales: los epitelios de revestimiento, cuya función principal es la de protección, y los epitelios glandulares, cuya función principal es la de secreción. En este video número 3 y en el video número 4 hablaremos sobre los epitelios de revestimiento, y en el video número 5 hablaremos de los epitelios glandulares. Los epitelios de revestimiento, cuya función principal radica en cumplir protección, se pueden clasificar dependiendo del número de capas de células que es posible identificar desde la membrana basal hasta la luz. Aquellos que presentan una única capa de células reciben el nombre de epitelios simples, mientras aquellos que presentan más de una capa de célula, 2, 3, 4 y de ahí en adelante, reciben el nombre de estratificados. Por supuesto, existen excepciones para esta clasificación que incluyen los epitelios pseudoestratificados, de los cuales hablaremos en el video número 4. Ahora bien, ¿cómo podemos diferenciar epitelios simples de estratificados? Utilizaremos nuestras imágenes histológicas. En esta imagen histológica, tomada a partir de la corteza del riñón, podemos observar que en tinciones de hematoxilina y eosina es posible encontrar zonas con una única capa de células epiteliales que miran hacia la luz, como las que podemos identificar en este punto, correspondientes a un epitelio plano simple, o a estas que tenemos ubicadas en este sitio, una única capa de células que mira hacia la luz, correspondientes a un epitelio cúbico simple. En contraposición al epitelio simple que acabamos de identificar, este epitelio propio de la cavidad oral presenta una gran cantidad de células medidas o contadas desde el sitio de contacto con el tejido conectivo, cercano al dominio basal, donde se encuentra la membrana basal, y hasta la luz. El número de capas variará, pero lo que es evidente es que son más de 2 capas de células, lo que implica que este tejido es un tejido estratificado. El segundo criterio que utilizamos para clasificar los epitelios de revestimiento, más allá del número de capas, es la determinación de la morfología celular.
Esta morfología celular se establece a partir de la morfología que presentan los núcleos de la célula, que son las estructuras más evidentes. Si el núcleo de la célula es ovalado y presenta una morfología más ancha que alta, estamos en presencia de una célula plana y por lo tanto el epitelio será plano por morfología. Si la morfología del núcleo es redondeada, más o menos ubicado en el centro de la célula, estamos en presencia de una célula de morfología cúbica, típica de un epitelio cúbico. Por último, si la célula es ovalada, pero es mucho más alta que ancha, estamos en presencia de una célula de morfología cilíndrica o encolumnar en algunas traducciones al español. Y estas células son típicas de los epitelios cilíndricos. Peculiarmente, las células cilíndricas tienden a estar polarizadas, lo que implica que puedan presentar especializaciones en su dominio apical. Nuevamente, ver video número 2 para recordar las especializaciones del dominio apical. Como lo habíamos dicho previamente, pueden existir diferentes formas de células que normalmente identificamos asociadas hacia los epitelios pseudoestratificados que veremos en el video número 4. Por lo tanto, en este video identificaremos dónde es posible hallar epitelios planos simples, cúbicos simples y cilíndricos simples para poder realizar posteriormente nuestra práctica en el laboratorio. Los epitelios planos simples, como su nombre lo indica, se caracterizan por la presencia de una única capa de células contada desde la membrana basal hacia la luz, y esas células se caracterizan por presentar un núcleo ovalado, alargado y aplanado, y en algunos casos ese núcleo de ubicación central puede tener la tendencia a protruir hacia la luz y verse un poco más redondeado, cosa que ocurre con frecuencia en los vasos sanguíneos y específicamente en aquellos de naturaleza arteriolar. Los epitelios planos simples se pueden hallar con facilidad a nivel del riñón, los vasos sanguíneos, donde recibe el nombre de endotelio, revistiendo las cavidades serosas del organismo, donde recibe el nombre de mesotelio, en el oído interno o en el alvéolo pulmonar. En esta placa de riñón podemos identificar una flecha negra que nos está mostrando la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Sigamos el recorrido del puntero y podremos identificar que este epitelio que mira hacia la luz se caracteriza por presentar una única capa de células y esa capa de células es aplanada siguiendo el eje de la membrana basal. Estamos en presencia de un tejido epitelial plano simple, constituido por células epiteliales planas. Podremos identificar más tejidos epiteliales en la medida en que desarrollemos nuestra práctica y esto podríamos hacerlo en nuestra placa de oído o con mucha más facilidad podríamos identificarlos en los alvéolos pulmonares, constituyendo las células de revestimiento de la pared alveolar para permitir el intercambio gaseoso. Lo haremos en nuestra práctica de laboratorio. Pero el epitelio plano simple tiende a ser muy abundante en las cavidades serosas y revistiendo la cara interna de los vasos sanguíneos, independiente de si los mismos son de origen venoso o arterial. Esta capa de células endoteliales o mesoteliales se caracteriza por ser una capa única de morfología aplanada y con un núcleo prominente, donde tal vez lo más abundante de la célula es su citoplasma. Recibirá un nombre independiente, endotelio o mesotelio, dependiendo de dónde se ubique. Cuando está revistiendo la cara interna de los vasos sanguíneos, que recibe el nombre histológico de túnica íntima, aquella que está en contacto con el sitio por donde fluye
la sangre, en este caso los eritrocitos para esta gráfica que tenemos, la cara interna se encuentra tapizada por epitelio plano simple. Las células epiteliales planas aquí reciben el nombre de células endoteliales. En esta imagen, que toma vasos sanguíneos de naturaleza tanto venosa como de naturaleza arterial, identificamos una única capa de células. Si nos preguntamos qué tejido estamos señalando con el puntero, estaremos hablando de un epitelio plano simple, y si nos preguntamos por la célula, esta podrá responderse como una célula endotelial o una célula epitelial plana. Pero el cuerpo humano, como lo muestra la gráfica de la derecha, presenta una serie de cavidades: la cavidad craneal, la cavidad dorsal, la cavidad espinal y, para nuestro interés en este momento, la cavidad torácica, la cavidad abdominopélvica. Estas cavidades internas están recubiertas por un epitelio. Recordemos que los epitelios recubren las cavidades internas y externas y las membranas de todo el cuerpo. Por lo tanto, las membranas que recubren la cavidad torácica y abdominal, en su límite, y específicamente la región donde se encuentran el corazón y los pulmones, reciben el nombre de túnicas cerosas desde el punto de vista histológico. También son tejidos epiteliales planos simples y en anatomía macroscópica reciben el nombre de pleura, pericardio y peritoneo. En esta imagen con inmunohistoquímica podemos observar el mesotelio típico del peritoneo hacia la parte externa, revistiendo en este caso el mesocolon alrededor del colon, y en ese tejido conectivo subyacente vasos sanguíneos constituidos por epitelio plano simple, que al estar asociado a la túnica íntima de los vasos recibe el nombre de endotelio. Revisaremos en nuestra práctica epitelios planos simples, tanto de ubicación mesotelial como de ubicación endotelial. El segundo tipo de tejido epitelial simple es el tejido cúbico, que se caracteriza por presentar una única capa de células cuyo núcleo es redondeado y aparentemente próximo al centro. Lo podemos identificar con facilidad en las glándulas sudoríparas. Pero para este ejercicio he tomado la misma placa de riñón, ya no estoy ubicado en la corteza, sino que estoy en la médula y veo todo el sistema de conductos y de túbulos diferenciados por la presencia de epitelio cúbico simple, constituido por células epiteliales cúbicas. El tercer tipo de epitelio simple corresponde a aquel constituido por células cilíndricas. Inmediatamente, si recordamos nuestro video introductorio, podremos identificar que esta célula presenta polarización. Su núcleo se ubica hacia el dominio basal y el resto de sus organelas hacia el dominio apical. Esto permite entonces identificar que podrían estar involucrados en procesos de absorción y de secreción. Los epitelios cilíndricos simples pueden presentarse sin ningún tipo de especialización apical o pueden presentarse con microvellosidades o con cilios. La apariencia, pero también la función, será diferente para cada uno de los tipos de epitelio cilíndrico simple en respuesta a la presencia o no de especialización. Veremos entonces el epitelio cilíndrico simple solo y aquel que tiene especializaciones apicales. El epitelio cilíndrico simple solo se caracteriza por presentar una única capa de células epiteliales de morfología cilíndrica con su núcleo ubicado hacia basal, esto es, polarizado, y un citoplasma de color homogéneo. Es normalmente el tipo de epitelio que vamos a encontrar revistiendo la mucosa del estómago. Sin embargo,
Cuando el epitelio cilíndrico simple requiere aumentar la cantidad de absorción, establece una especialización hacia el dominio apical, conocida con el nombre de microvellosidad. Recordemos que las microvellosidades son prolongaciones de la membrana soportadas por un citoesqueleto de miosina, actina y formadas a partir de una proteína denominada villina, que son de un tamaño no identificable por el microscopio de luz. Durante la práctica identificaremos dos características que nos permiten saber que estamos en presencia de un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Uno es la presencia del glucocálix, al cual hicimos referencia en el video número 2, y el segundo es la presencia de un conjunto de células secretoras que producen moco a nivel del componente intestinal que corresponden a las células caliciformes. Por último, el tercer tipo de epitelio cilíndrico simple se ubica en la vía genital femenina. En el oviducto podremos encontrar un epitelio cilíndrico simple que se modifica a lo largo del ciclo menstrual. Este epitelio responde a los niveles de estrógenos y progestágenos y produce hacia apical prolongaciones móviles constituidas por un axonema de túbulos en conformación 9+2. Estas axonemas constituyen prolongaciones móviles a expensas de dineína que se encargan de mover en la luz uterina las diferentes estructuras que podemos tener: óvulos fecundados o sin fecundar y espermatozoides. Este epitelio corresponde a un epitelio cilíndrico simple ciliado. Nota aclaratoria: al estar asociado al ciclo menstrual es posible encontrar en este tipo de órgano variaciones con respecto a la altura y cantidad de cilios. Esto es, no es lo mismo la altura del epitelio y la cantidad de cilios en el día 14 del ciclo menstrual, en el centro donde está ocurriendo la ovulación, o como podría encontrarlo en el día 2 o en el día 27. Es importante tener en cuenta los conceptos de embriología para poder entender las variaciones histológicas que están ocurriendo aquí. Por lo tanto, mis epitelios simples que debo identificar corresponden a los epitelios planos simples que puedo encontrar en el oído, que voy a encontrar con claridad en el interior de los vasos sanguíneos constituyendo endotelios, que puedo encontrar revistiendo el corazón como pericardio, el pulmón como pleura o componentes abdominales como peritoneo, y en este caso hablaremos de los mesotelios. Podré encontrar epitelios cúbicos simples o podría encontrar epitelios cilíndricos simples sin especialización, como en el estómago, con microvellosidades, como en el intestino, recordando que las microvellosidades no se ven a simple vista en el microscopio de luz, o un epitelio cilíndrico simple con cilios que encontraremos en la vía de la tuba uterina. Pasaremos entonces con estos conocimientos a buscar e identificar, objetivo número 3 de la sección de epitelios, los diferentes tipos de tejidos a través del microscopio de luz y la colección de placas con la que cada uno de ustedes cuenta. Muchos éxitos.